Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de iMyPhone, que está regalando licencias anuales, escuchaste bien, 12 meses para estar utilizando Lockwiper, que te va a permitir quitar los distintos bloqueos que tú tengas en tu iPhone, iPod o iPad. Lo que vas a ver a continuación también te va a servir en caso que hayas olvidado la contraseña del Apple ID. Y sí, si es que ya has intentado varias veces con el código y simplemente ya no lo recuerdas, puedes estar recuperando tu dispositivo con este programa. Y también si es que tienes la contraseña de tiempo en pantalla, la vas a poder estar quitando. Y también si tu dispositivo está bloqueado con el MDM, también vas a acceder a él. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, comencemos. Y acá vamos a tener las 4 opciones que nos está ofreciendo este programa. Vamos a partir omitiendo lo que es la administración de dispositivos móviles, es decir, omitir el MDM. Vamos a estarlo pinchando y presionamos allí en comenzar a omitir y nos va a estar recordando que para estar ocupando esta función tengo que estar obviamente en esta pantalla de la gestión remota, así que presionamos allí en ya finalizado y va a empezar a realizar todo lo que es el desbloqueo del dispositivo y por ningún motivo tengo que estarlo desconectando del computador. Acá mismo nos está advirtiendo que cada vez que el teléfono se reinicie va a volver a activarse todo lo que es este bloqueo, pero simplemente conectándolo a este programa y repitiendo este mismo paso lo vas a estar desbloqueando. Y una vez que finalice, si te das cuenta, va a estar apareciendo este mensaje que se ha omitido de manera exitosa. Luego vamos a ingresar nuevamente la contraseña con la cual desbloqueamos nuestro dispositivo y nos va a decir de que la restauración está completa. No te preocupes, es parte de este mensaje. Ingresas tu Apple ID y presionas arriba allí en continuar y luego presionas allí en iniciar. Te va a estar cambiando el idioma de tu dispositivo, pero para ponerlo en español vamos a dirigirnos acá a las configuraciones del equipo, vamos a bajar hasta general y acá vas a encontrar el mensaje que dice lenguaje y región y presionas en el primero iPhone lenguaje y acá tienes que estar buscando el español y una vez que lo hayas escrito ahí lo tienes, de Latinoamérica, le colocas que tienes que estarlo cambiando y ahora ya puedes estar utilizando allí tu dispositivo. Y sí, puedes tener tranquilidad de que todas tus aplicaciones y tu información personal no se va a perder. Y vamos a estar viendo ahora esta función que dice desbloquear la contraseña de tiempo en pantalla. Nos dicen de inmediato que nuestros datos no se van a perder y antes de presionar en desbloquear tengo que estar desactivando el buscar mi iPhone. Y para aquello nos vamos a dirigir a las configuraciones de nuestro dispositivo y tenemos que ir a la parte de arriba donde aparece allí nuestro nombre y donde dice acá la opción de encontrar, tengo que presionar arriba en buscar mi iPhone y es la primera la que tengo que estar allí apagando. Y una vez que ingresemos la contraseña presionamos arriba allí en desactivar y luego que esto se haya apagado podemos regresar a Lockwiper y estar presionando acá en desbloquear para que empiece a realizar todo este proceso. Una vez que termine te va a estar apareciendo este mensaje de confirmación. Ingresamos la contraseña para estarlo desbloqueando y después de conectarnos a una red Wi-Fi vamos a presionar arriba allí en siguiente, le damos allí en continuar y recuerda en este sector estar escogiendo no transferir aplicaciones ni datos y esta parte es muy importante, no tienes que tocar en continuar sino que agregar después en configuración. Le damos luego allí en no compartir, elegimos allí el modo oscuro, presionamos en empezar y ya hemos ingresado a nuestro equipo. Ya no vamos a tener esa contraseña de tiempo en pantalla y sí, todas nuestras aplicaciones y contenido personal se conserva en él. Y a continuación vamos a ver el otro desbloqueo que realiza Lockwiper y es el de estar desbloqueando la contraseña que tenga allí en la pantalla. Nos dice que va a ser útil cuando olvidemos la contraseña para desbloquear nuestro dispositivo. Nos dice también que se va a estar actualizando a la última versión de iOS y si es que se quedó encendido la función de buscar mi iPhone voy a tener que tener la contraseña del Apple ID para estarlo desbloqueando luego. Así que presionamos allí en inicio, conectamos nuestro dispositivo allí al computador, simplemente presionamos acá en el botón de descargar y va a empezar a realizar todo este proceso y una vez que lo haga va a empezar a descomprimir este archivo que hemos descargado para a continuación empezar con el proceso del desbloqueo. Simplemente presionamos en este botón y luego nos está diciendo que para asegurarnos de que voy a estar consciente de este proceso tengo que estar escribiendo el número 0 6 veces. Es simplemente una forma de decir que sí, yo estoy de acuerdo con todo este paso, así que presionamos en desbloquear y en este momento ni siquiera tenemos que estar desconectando nuestro dispositivo del computador, simplemente nos armamos de paciencia y una vez que finalice vamos a tener este mensaje que nos dice que el desbloqueo se ha completado y cuando lleguemos a la pantalla de Lola tenemos que estar realizando la configuración que estamos acostumbrados a realizar cada vez que el dispositivo pasa por este proceso o cuando lo sacamos nuevo de su cajita. Así que le damos ahí luego allí en continuar, le vamos a colocar que no vamos a estar transfiriendo nuestros datos con toda libertad. Ahora colocamos nuestro Apple ID, luego presionamos arriba allí en siguiente, aceptamos los términos y condiciones. Si es que te llega a pedir la última contraseña que utilizaste en la pantalla de bloqueo la vas a ingresar, luego
continuamos con todo lo que es esta personalización, presionamos allí en continuar, activamos el modo oscuro, presionamos en continuar y le damos a empezar y ¡papam! Hemos finalmente accedido al dispositivo. Y ahora vamos a ver el último tipo de desbloqueo. Presionamos acá en listo y lo vamos a hacer con el Apple ID que tenga el dispositivo. Y en este paso sí, nos confirma de que va a estar eliminando toda la información del dispositivo, así que presionamos allí en desbloquear y luego tienes que responder si es que la autenticación de 2 pasos está activada en el dispositivo. Y para saber esto nos vamos a estar dirigiendo a las configuraciones del dispositivo y en la parte superior donde está tu nombre vas a ingresar, luego vas a la segunda opción de contraseña y seguridad y ahí vas a confirmar si es que efectivamente está activada. En este caso sí lo está, así que por eso mismo vamos a presionar ahora acá en el botón de sí y luego que haya reconocido nuestro dispositivo, y si es que presionas en descargar va a empezar a realizar todo este proceso, pero este programa también te da la opción con simplemente presionar acá en el botón de copiar, se va a estar abriendo el navegador y va a comenzar a realizar la descarga del instalador de iOS. Y una vez que lo haga presionamos acá en el botón de seleccionar y estando en la carpeta de descarga seleccionamos el archivo que acabamos de bajar, presionamos allí en abrir y va a empezar a descomprimir todo este archivo. Y una vez que termine nos va a decir que está listo todo para realizar el desbloqueo, así que lo vamos a estar presionando. Nuevamente tenemos esta confirmación, tenemos que escribir 6 veces el número 0, presionamos allí en desbloquear y ahora sí, no tienes que estar desconectando tu dispositivo del computador y ¡papam! Con éxito hemos conseguido este proceso. A continuación hay que configurar nuestro dispositivo, así que cuando estemos en la pantalla del hola vamos a realizar la configuración que estamos acostumbrados a hacer cada vez que el dispositivo es actualizado o cuando lo sacamos nuevito allí de la caja, así que esperamos a que termine esta parte de la activación y cuando aparezca este bloqueo tal como aparecía en el programa tenemos que estar bajando hasta donde dice en desbloquear con código y vamos a escoger ahora usa el código de bloqueo del dispositivo, así que una vez que lo hayamos ingresado y cuando quede girando ahí la ruedita vas a presionar el botón inicio y escoges la opción de volver a empezar y luego vas a avanzar nuevamente en los mismos pasos que veías al principio, pero si te das cuenta ya nos va a estar enviando a configurar todo lo que es el Touch ID y el Face ID. Lo mismo va a estar sucediendo ahí con el código, tú puedes estar escogiendo si lo haces o no, de hecho puedes estar acá transfiriendo toda tu información personal y ahora sí, puedes colocar tu propio Apple ID. Y una vez añadida la contraseña también vamos a presionar allí en siguiente y esperamos a que termine la confirmación, le damos ahí a aceptar los términos y condiciones, le damos ahí luego en continuar, otra vez allí en continuar, vamos con el modo oscuro, presionamos en continuar y en empezar y acá lo tenemos. Hemos finalmente accedido a nuestro dispositivo con el sacrificio obviamente de nuestra información personal, pero ahora ya lo podemos volver a utilizar. Respecto a los precios de Lockwiper, son los que estás viendo acá en pantalla. Una vez que hagas el pago a través de PayPal o cualquier tarjeta de crédito, la licencia te va a llegar en unos minutos a tu correo electrónico, además de estar contando con un soporte técnico que es gratuito, actualizaciones de por vida, y si es que no estás satisfecho en 30 días o menos, te van a estar regresando tu dinero. Y para estar ganando una de estas licencias anuales son solamente 2 requisitos. El primero es que tienes que estar ingresando al canal de YouTube de iMyPhone y estarte suscribiendo y activando la campanita para todas las notificaciones, y a esto tienes que sacarle una captura de pantalla y estármela enviando al enlace que te voy a dejar en la descripción. Y para que yo me pueda comunicar contigo, el segundo requisito es que en este video tienes que estar comentando tu correo electrónico para yo poder informarte que eres el ganador. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.